Pues muy buenas noches tengan todas, qué gusto verlas. Y bueno, vamos a iniciar. Yo quiero preguntarles primero, ¿alguna vez, bueno, ya como vieron el título de la enseñanza, yo quiero preguntarles, ¿alguna vez ustedes se han sentido que con ese corazón, se han sentido con ese corazón acelerado, que te sudan las manos, que el pulso palpita de más ante una noticia, no sé, ante un examen, esperando quizá el resultado de unos análisis? Es claro, ¿verdad? Que esas manifestaciones en nuestro cuerpo las identificamos como nerviosismo, ¿verdad? Estamos nerviosas o ansiosas, ¿sí? Casi siempre manejamos esos términos y digo, ay, ando un poco ansiosa, ¿no? Ya me sudan las manos, siento que me palpita el corazón. Y es común, es muy común, todos los seres humanos pasamos por esto, se llama nerviosismo. Y cuando estamos nerviosas, no dejamos de mover las piernas. Bueno, no sé, yo soy de esas personas que voy a estar moviendo las piernas. O estamos algunas sobrepensando, o algunas otras hablan mucho cuando están nerviosas, por ejemplo. Y hay ciertos tics, ¿no? Tics nerviosos, movimientos o sonidos que hacemos involuntariamente. Y eso es parte del nerviosismo. Pero a diferencia de esto, el estado emocional de inquietud, agitación, tensión, caracterizado por la falta de calma o temor, se llama ansiedad. Y esta es una respuesta natural ante posibles peligros y amenazas, ya sean reales o imaginarias. Dios así nos diseñó, ¿sí? Actúa como un mecanismo de defensa que se activa como alerta o como alarma y suele desaparecer una vez finalizado el estímulo. Pero el que estas reacciones se prolonguen puede afectar la calidad de vida de una persona y la vida espiritual de un creyente. La línea entre estar nerviosas o ansiosas a veces es bastante difusa. El evento que me puso nerviosa ya pasó, pero ahora estoy ansiosa. Empiezo a tener malestares, quizá sin ninguna razón aparente. Hay preocupación y, como les decía, hay inquietud y hay tensión. Tendemos a sobrepensar las cosas. Y la ansiedad es un estado emocional por definición, pero acompañada de temor, preocupación, estos excesivos, son frecuentes y son persistentes, se convierte esto en un trastorno y por ende en un estado pecaminoso. Y es más común entre nosotras de lo que podamos reconocer. Pero me gustaría abordar el tema desde el punto de vista médico primero. Médicamente, esto es una patología cuando hay una causa orgánica identificada o un daño biológico. Se diagnostica por medio de análisis, por medio de imágenes, tomografías, rayos X, encefalografías. Y es un trastorno cuando hay una alteración de todos estos síntomas, hay un desajuste sin un daño evidenciado. Ya hicieron todos los estudios y no hay ninguna evidencia, sino que este diagnóstico se basa en la observación del comportamiento, de las actitudes. El diagnóstico es bajo criterio clínico, ¿sí? Y las personas presentan un sinfín de síntomas: dificultad para respirar, falta de aire, mareos, aturdimientos, fatiga, falta de sueño, malestares estomacales, hasta colitis llegan a tener muchas personas por estar nerviosas o ansiosas. La intranquilidad, aumento en la frecuencia cardíaca, falta de concentración, llanto o hasta estar comiendo, ¿verdad? Sin control. Y en los más extremos, pues fobias sociales, miedos, preocupación exagerada, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Hay muchísimas cosas detrás de todo esto. Y esto hoy es el pan de cada día. Lo estamos viendo, lo estamos escuchando. Y como les decía yo, viene por múltiples razones. Quizá lo puede desembocar los conflictos familiares, una carga excesiva de trabajo, una enfermedad o un diagnóstico difícil por lo que una persona puede estar pasando, ¿verdad? Deudas o la separación de un ser querido por la muerte de un ser querido,
Y hoy muchos jóvenes están padeciendo esto también por temor al compromiso. Y muchos de ellos desbordan también en el consumo de sustancias y esto los lleva todavía a un extremo mucho más difícil. A otros que otros les preocupa el futuro. Y todo esto es demasiado. Hasta el éxito es abrumador. Hasta tener posesiones resultan en un montón de responsabilidades y la gente vive ansiosa todos los días. Ahora, cómo voy a saber, cómo sé que lo que estoy pasando es una enfermedad patológica o cómo sé si es un trastorno? Yo me siento así con estos síntomas que acabo de mencionar, ¿no? Y me vas a decir, hermana, pues yo leo la Biblia, yo oro. ¿Cómo sé de qué se trata esto, verdad? O solamente es un cansancio mental, o pudiera ser un tema del corazón, un asunto del corazón. Y como cristianas, pues no estamos exentas de todo esto. No soy médico, pero prepararnos para esta clase de temas, pues leemos, nos informamos y puedo confirmarles por mi propia vivencia que cuando hay un desequilibrio químico en nuestro organismo, por ejemplo, una deficiencia hormonal, pues causa ahí un desequilibrio en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y no vayamos con el pobre páncreas, ¿verdad? Cuando está trabajando a mil y entonces viene la diabetes. Y bueno, funcionamos así también con las deficiencias en el sistema nervioso. El sistema nervioso humano está compuesto por muchos neurotransmisores. Estos neurotransmisores son inhibidores, son sustancias químicas clasificadas por grupos y en grupos. Y uno de ellos es el GABA. Este está en el cerebro. Ustedes han escuchado de otros como la serotonina, como la dopamina, como el glutamato. La glicina, por ejemplo, está en la médula espinal, actuando como un calmante, funcionando en las funciones motoras y en las sensoriales. Pero yo estoy más familiarizada con el GABA. Es un poquito difícil de pronunciar, pero es gamma aminobutírico. Y este es un inhibidor principal que actúa modulando la ansiedad y regulando el sueño. Estos días estuve inmersa en esto porque necesitaba yo un documento y encontré el expediente médico de mi hijo, desde el 2010 hasta el 2021. Entonces me puse a revisarlo y comentando con mi esposo, pues nos venían muchas cosas de todo lo que hemos pasado con él. Mi hijo fue diagnosticado desde el 2010 desde el 2010 con un desequilibrio químico de su inhibidor o de su neurotransmisor GABA. No funcionaba para él en su caso normal. Y bueno, empezó el trayecto, ¿verdad? El trayecto médico. Él fue diagnosticado desde el 2010 con este desequilibrio químico y bueno, lo fuimos llevando, lo fuimos acompañando en todo este proceso. Este diagnóstico se lo dio un neurólogo, ¿sí? Como les decía yo, para hacer un tipo de diagnóstico se necesitan estudios y pues él pasó por todo tipo de exámenes y estudios de imágenes y cada 6 meses era monitoreado. Cada 6 meses se desvelaba 12 horas y lo llevábamos a hacerle tomografías, la encefalografía, ¿no? Que lo ponía a dormir y bueno, ahí la neuróloga me decía, pues está despierto, o sea, él parecía dormido, pero su cerebro estaba completamente despierto. Y bueno, todo esto le trajo muchísimas consecuencias. Eh, un psiquiatra también estuvo involucrado porque tanto el neurólogo como el psiquiatra son las especialidades adecuadas para manejar este tipo de casos, puesto que tiene que haber una medicación de por medio. Y la verdad es que les voy a decir, hermanas, yo hablo muy poco y extiendo muy poco esta explicación porque desde que he pasado por esto, desde que mi hijo era pequeño, pues en este entorno cristiano no toda la gente entiende. Y aún en la escuela me decían, oye, ¿por qué medicas a tu hijo? ¿No? Entonces, comparaban este trastorno con, con otros.
meramente psicológicos. Y bueno, este caminar, como les dije, no ha sido fácil. Ver a mi hijo siempre cansado, ver a mi hijo siempre triste, pues eso nos llevó a echar mano de la medicación. Y de verdad parece chiste, porque en la familia luego nos reímos, parece chiste, pero era algo así como en su cumpleaños ponerse triste y nos decían, oye, ¿le puedo hablar? ¿Lo puedo felicitar? Y a veces yo les decía, no, no lo pueden felicitar, porque se sentía triste por cumplir años. Y bueno. Se vinieron muchos otros diagnósticos, ¿verdad? Y bueno, yo estoy familiarizada con muchos de ellos. En la psiquiatría, por ejemplo, me lo diagnosticaron primero con un TAC, con un trastorno de ansiedad generalizada, luego con un trastorno de obsesivo compulsivo, luego con un TAR, un trastorno de apego, aparentemente, porque a él le daba miedo, le causaba miedo no tenerme cerca. Y por la neurología, pues muchas cosas, ¿no? Migrañas con componente epiléptico, migraña con aura, migraña sin aura. Y bueno, no se diga la psicología. Hace unos 5 años, pues también la psicología dio un diagnóstico diciéndonos que tiene un tipo de autismo, que es un Asperger, que es un tipo de autismo. Y bueno, para la gloria de Dios, esta condición después del 2022, pues fue manejado, fue aprendiendo a manejarlo y gracias a Dios la medicación la dejó. Y también porque ya es un adulto y ha aprendido a manejar todo este tipo de cosas, aprendió a controlar y a dejar esta medicación porque ya usa herramientas como por ejemplo no exponerse a situaciones que lo pueden desestabilizar y que les diré, no ha sido fácil y no le es siempre fácil. Y bueno, cuando hay suficiente GABA, este inhibidor en el sistema nervioso, llega, llega para controlar la emoción de la ansiedad. Este GABA regula, la modela, ¿sí? Por esto explicaba yo al principio que cuando llega el nervios, cuando llega la ansiedad, debería desaparecer, porque entra este inhibidor para regular este tipo de emoción. Porque porque la gente vive bastante estresada. Y leía yo que esa cuestión de vivir siempre estresada, pues disminuye la cantidad de este neurotransmisor. O sea, las mismas personas estamos provocando que este inhibidor no trabaje como debería, porque estamos siempre estresados. Leía yo también que este neurotransmisor regula hasta el tono muscular, cuando nos sentimos así tensas, como que estamos ahí todas tiesas, también hace esa labor de relajar nuestros músculos, pero este no trabaja si estamos bajo estrés. Y de verdad que estoy maravillada, qué maravillosa creación de Dios sobre esto. Y bueno, quise abordar este tema médico y con este ejemplo porque hay cosas que deben atenderse, hermana. No usarse como pretexto, obviamente, porque sabemos que Dios está en control de todo. Él nos diseñó, como les decía yo, con emociones y también ha dado el conocimiento a la ciencia en caso de que alguna de estos inhibidores pues se desestabilicen. Y el Señor no está peleado con la ciencia, con la medicina. Se puede agradar a Dios obedeciendo en atendernos y estando conscientes de nuestro problema, pero de ninguna manera evadir la responsabilidad que nos toca. Para allá voy. Si vamos a la Biblia, desde el Edén, en Génesis 2:16, el Señor le advirtió al hombre, le dio una orden directa que pudo haberle causado un nervios a Adán o un tipo de ansiedad, pero buena. Le dice, puedes comer del fruto de cualquier árbol del huerto, dice el versículo 17, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese fruto, sin duda morirás. Y sin duda alguna, como les decía yo, a Adán le sobrevino el temor y la ansiedad como esa autodefensa natural, pero fue un temor reverente, ¿sí? Hacia Dios. Nervios quizás cada vez que pasaba por el árbol y lo veía.
una emoción correcta, enfocado en obedecer. La obediencia le traía paz y esto se regulaba. Ese inhibidor pasaba, ¿verdad? Pero en el versículo 8 dice, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor entre los árboles. Fíjense, aquí ya el hombre y la mujer ya habían desobedecido. Habían comido de ese árbol que Dios les dijo, no coman porque van a morir. A este punto ellos ya estaban en un episodio de ansiedad, de sobresalto, sudorosos, con un pulso acelerado. Me encanta esta versión porque no importó el ambiente tranquilo. Dice, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde. No importó esa brisa fresca de la tarde ni, ni la presencia de Dios. Ellos habían pasado de esa reacción natural, de ese nerviosismo, a un estado emocional ansioso por la desobediencia. A la ansiedad permanente habían pasado estas personas por lo que habían hecho. Este estado se desbordó en miedo y en vergüenza. Trataron de solucionar, dice la Biblia, que se cosieron hojas y que se escondieron entre los árboles. La ansiedad estaba ahí presente, no la podían controlar. El temor que sentían, en este caso, no era ese mismo temor reverente hacia Dios, era un temor incorrecto, porque había pasado de ser ese temor precisamente hacia Dios, ese temor reverente por la presencia de Dios, a un temor de terror por la desobediencia, por el pecado. El Señor lo llamó en el versículo 10 y el hombre le contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. La ansiedad, mi hermana, está profundamente ligada al temor. Es que si no llega, es que si pasa algo, es que si se entera y entonces ahí estamos presas del temor. Y cuando se cae en ese hoyo oscuro, no hay solución a la vista, a tu vista, a mi vista. Llega la inquietud, llega la desesperación, llega la preocupación, ¿sí? Preocupación, ocuparte de algo que todavía no sucede. Llega la incertidumbre, como si Dios estuviera lejos, pero tenemos que enfrentar a Dios. Adán tuvo que enfrentar a Dios, porque entre más lejos de Dios, más ansiedad nos consume. Ahí está este ejemplo. Ante una separación, el pecado separó a Adán en ese momento de la presencia de Dios. Y ante esta separación dejamos de darle la cara a Dios, dejamos de sentir a Dios, de escucharlo, porque nuestro enfoque está en nosotras mismas. Fuimos diseñados para estar en comunión con Dios. ¿Ustedes creen que Dios no sabía que Adán y Eva habían desobedecido? ¿Ustedes creen que Dios no sabía que Adán y Eva se estaban escondiendo de él? Por esto, precisamente, la relevancia para este tema. ¿En qué momento Adán dejó de amar la presencia de su creador? ¿En qué momento Adán dejó de sentirse amado? ¿En qué momento Adán dejó de sentirse escuchado por Dios? ¿Acaso Dios se fue? Una verdad bíblica, mi hermana, que no cambia es que el Señor está cerca, dice Filipenses 4:5, la última parte. Dios nunca se fue. Dios jamás se fue. Fue Adán quien se centró en esconder su vergüenza, en esconder su pecado y se alejó de su seguridad. Se alejó de su fuente de certeza, de su fuente de paz. Se quedó sin ella. Se quedó sin paz.
perdió la comunión con su creador, perdió la comunión con su Dios. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, la Biblia no dice allí por cuánto tiempo, ¿verdad? Pero enfocado en su situación, perdió de vista quién es Dios y la ansiedad empezó a minar en su corazón. ¿Después de cuánto tiempo tú y yo venimos a darle la cara a Dios? Entre la preocupación constante que nos roba esa paz, ese gozo, el descanso, nos hace dudar de la naturaleza de Dios. Esa es una realidad. Nos hace dudar del carácter de Dios. Distorsiona nuestra visión de quién es Él y poco a poco nos va llevando al punto de quiebre, a la ansiedad. Y la ansiedad toma la batuta, toma el control. Después de comernos las uñas, después de tomar ese té de 12 flores, no funcionó, me voy con el té de tila para calmarme. Y así pasan varios días, ya no podemos dormir. ¿Ustedes creen que el Señor no sabe? El Señor está cerca. ¿Qué tanto estrés se hubiera evitado Adán y Eva si en lugar de buscar sus propias soluciones, haciéndose allí cosiéndose hojas para tapar su vergüenza y esconderse, solo le hubieran llamado a Dios y confesar, ¿verdad? Pero cosas mínimas, una mala respuesta, un episodio de enojo, una discusión altisonante, quizá le grité a mi esposo, quizá le grité a mis hijos, cosas que el Espíritu Santo nos redarguye, en lugar de acercarnos a Dios, nos aleja. No queremos darle la cara a Dios. Es que, ¿qué pensará? ¿Lo hago o no lo hago? Y ahí estamos. Y mientras tanto, la paz está siendo robada. Y mientras tanto, estamos cayendo en un cuadro de ansiedad. Filipenses 4, 6 y 7, se los voy a leer en palabra de Dios para todos. Dice, por nada estén ansiosos, sino sean conocidas sus peticiones ante Dios en toda conversación con Dios y súplica, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Aquí está clarísimo, no vamos a quedarnos a sobrepensar. Dice, por nada, y nada es nada, estén ansiosas, sino sean conocidas sus peticiones ante Dios, en conversación con Dios. Por eso me gustó esta versión. Ve y convérsalo con Dios. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que en ese momento te está presionando? Y dice en súplica, Dios está cerca. Cuando nuestro cuerpo libera esa adrenalina, cuando nuestro cuerpo libera ese cortisol, cuando esos neurotransmisores responden ante la alerta de la situación que estemos atravesando, el Señor está cerca. Cuando nos sobresalta el miedo, cuando ese llanto llega, cuando esas circunstancias adversas amenazan nuestra vida, amenazan nuestro entorno, no sé, enfermedades, problemas, preocuparse por lo que va a pasar, angustiarse por lo que no podemos cambiar, pues de nada sirve, de nada sirve. Al contrario, nos lleva a estar ansiosas. Y Filipenses dice, por nada estén ansiosas. Y esta es una invitación a no cargar, a que no te estés acumulando de cargas, sino que le demos a conocer al Señor lo que nos preocupa, lo que necesitamos. Es que a veces lo malentendemos. Malentendemos, es como si Dios nos estuviera pidiendo que dejemos de sentir lo que siento.
Y entonces por eso estamos ahí prolongando el ir a Dios. Es que, ¿cómo? Y entonces vienes por un consejo, vas con el pastor y el pastor te dice, hermana, ¿ya oraste? Y dices, bueno, sí, pero ¿cómo me quito esto? Entonces, lo que queremos o lo que a veces las personas quieren es dejar de sentir, es quitárselo. Pero nosotros estamos invitadas a soltar. Venimos delante del Señor, venimos y le expresamos nuestra preocupación, lo que nos está en ese momento teniendo en ese estado de ansiedad y se lo dejamos al Señor. Vamos a seguir sintiendo, pero confiadas en que el Señor está a cargo. De ninguna manera se entienda que el Señor tampoco quiere que reprimamos esas emociones. No, no es lo que está diciendo el texto. No está diciendo que reprimamos lo que sentimos y que reprimiéndolo va a desaparecer, lo vamos a eliminar. Más bien Él quiere que depositemos nuestra confianza en Él, que cada temor, que cada pensamiento que nos asalta, que cada escenario sin esperanza que viene a nuestra mente, vengamos delante de Dios y sean conocidas esas cosas delante de nuestro Dios, en conversación con Él y suplicando, si esto no me deja dormir, Señor, te lo ruego, en súplica y en ruego, con acción de gracias. Como Él está cerca, quiere acompañarnos en el proceso. Y Él es quien tiene el control de todas las cosas, les decía yo. Rogamos, suplicamos por esas necesidades y no necesariamente para que las supla. Eso es algo que quisiera yo también explicarles aquí. No necesariamente vamos a estar esperando que el Señor va a suplir. Cuando el texto nos dice que oremos con acción, con acciones de gracias, es que vamos a depositar nuestra confianza en Él y vamos a esperar en su voluntad, ¿sí? Dice el Salmo 23:4, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, no me voy a poner ansiosa, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Saber esto infunde seguridad, ¿cierto? Y debería desaparecer el temor, debería desaparecer la ansiedad. Sin embargo, Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Como les decía yo, no va a ser una sensación reprimida, sino de descanso. No nos vamos a saber solas. Los problemas no van a desaparecer. La lista de pendientes va a seguir ahí, no se va a borrar, pero no caminaremos solas, como dice el salmista. Vamos a pasar por ese valle oscuro, pero no vamos a temer. Hermana, el Señor sabe que el temor va a llegar. El nerviosismo aparece, así estamos diseñadas. La ansiedad se asoma y si esa ansiedad se queda, el Señor sabe que nos va a quitar la paz. Nuestra comunión con Él se va a ver interrumpida, como le pasó a Adán. Dios no es ajeno. Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros. Por eso es que Cristo es nuestro lugar seguro. Él comprende nuestras emociones. El mismo Jesús, ante el cansancio, buscaba renovar fuerzas en oración al Padre. Tenemos su ejemplo. En el huerto de Getsemaní, la angustia llegó, ¿verdad? Pero antes de caer preso en los estragos de la ansiedad, se volcó al Padre en oración. Buscó al Padre en oración. Dice Lucas 22:24, oró con más fervor
y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Lucas es el único que describe este estado de Jesús de esta forma. ¿Lo puedes imaginar? Por eso es que en Hebreos 4:15 dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él pasó lo mismo que tú y yo enfrentamos todos los días, pero sin pecado. Su angustia no trascendió a un estado emocional que rompiera su comunión con el Padre, que lo alejara del Padre. Jesús abordó el problema, vino al Padre, le expresó lo que sentía. ¿Sí podemos imaginar su angustia? Él sabía lo que venía, lo que se venía, y de ninguna manera él se estaba echando para atrás en su misión de morir por el mundo, de morir por nosotros. Pero su cuerpo estaba respondiendo. Sus inhibidores se estaban desestabilizando como una reacción natural. Y antes de descontrolarse, viene y le declara al Padre su angustia, al mismo tiempo que le declara que se haga su voluntad y no lo que él desea. En ese momento él hubiera querido pasar por alto eso, pero Señor, no se haga lo que yo quiero, sino hágase lo que tú quieres, su voluntad. Él sabía que el Padre se separaría de él ante la carga de los pecados que estarían sobre él en esa cruz al momento de morir. Él sabía que su Padre lo iba a abandonar. ¿Cómo no le iba a venir tal angustia, tal ansiedad? Su cuerpo hecho de neuronas, de sustancias químicas, reaccionaba, estaba reaccionando. ¿Qué sentiríamos tú y yo ante la certeza de que Dios no va a estar con nosotros en una situación? ¿Qué pasaría? ¿Cómo reaccionaríamos si de antemano sabemos que el Señor nos va a dejar allá solas? En ese momento más doloroso, cuando más lo vamos a necesitar. Hermana, hasta el más injusto de los seres humanos necesitan una mano antes de morir. Ahora cambio la pregunta. ¿Qué haríamos ante la certeza de que Él ha prometido o qué estamos haciendo ante la certeza de que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Como lo dice Mateo 28:20. Ahora ya comprendemos por qué el Señor Jesús sí nos entiende. Él comprende nuestras emociones, no las minimiza, pero, pero Él se puso como ejemplo para hacernos como Él, para que seamos como Él, viniendo en todo tiempo, en todo momento, en oración y ruego y súplica ante el trono de la gracia. Dice Juan 14:1, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí, dice Jesús. En Él encontramos sostén y fortaleza. El Salmo 73, 25 y 26 dice, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. El salmista Asaf le declara al Señor su confianza, su seguridad, su fortaleza en cualquier situación. Él es mío para siempre. Yo estoy aferrado a Él para siempre. Me aferro a Él. Dice Proverbios 18:10, el nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a Él y quedan a salvo. Llega la ansiedad,
llega la preocupación, pero solo mencionar su nombre nos mantiene a salvo. El Salmo 94:19 dice, cuando mi mente se llenó de duda, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. El consuelo de su presencia, cuando vino un ataque a la mente, cambió esos pensamientos. Mi mente fue renovada. Abandonamos esos pensamientos carnales, esas actitudes carnales, como lo dice Efesios 4:23, y nuestra mente es renovada por el Espíritu. ¿Por qué? Porque somos guiadas por el Espíritu. Cuando creemos, mi hermana, estos principios, estas verdades de Dios, la oración se vuelve nuestro todo, o así debería ser, ¿verdad? Dependemos de ella. Es un recurso eficaz. Llevamos cautivo esos pensamientos de ansiedad a la obediencia a Cristo, como lo dice 2 Corintios 10:5. Vienen esas cosas que quieren quitar nuestra paz, que quieren apartarnos de Dios, alejarnos de Dios, pero dejo que el Espíritu Santo me guíe y renueve mis pensamientos. Ahora, no hay fórmula, como les decía yo, para que no aparezcan esas emociones, a menos que haya una falla orgánica. El Señor nos hizo con emociones, si no, seríamos como robots y no tendríamos voluntad, ¿verdad? Pero al tomar el recurso de la oración, toda acción y consecuencia va a ser distinta. Nos libramos de pecar contra Dios y no le vamos a dar oportunidad al enemigo. Sí, porque Satanás busca esa oportunidad para atacar. Y por esto, mis hermanas, es que muchas creyentes hoy están esclavizadas, porque han dado oportunidad al enemigo. Filipenses 4:6, que acabamos de leer hace ratito, es un modelo de oración muy, muy valioso. Con acción de gracias, dice el versículo al final, con acción de gracias. Les decía yo, pedimos, rogamos, suplicamos, esperando en la voluntad de Dios. Sí, o sea, no hay certeza que vamos a recibir, pero nosotros vamos a dar gracias, Señor, si es un sí, gracias, Señor, si es un no, gracias, Señor, si se resuelve o no, si se resuelve bien, si se resuelve, si no se resuelve, pues tú tienes un plan, tú tienes un propósito. Gracias, Señor, si en este caminar me haces esperar. Gracias si no es lo que yo anhelo. Gracias si no es lo que yo espero. Y justamente en el mensaje del domingo, el pastor ponía un ejemplo, cómo nuestras oraciones son centradas en nosotras mismas, ¿verdad? Estamos orando por nuestros hijos, que vengan a Cristo, que se conviertan a Cristo para que ya no nos den problemas. No queremos sufrir, no queremos pasarla mal. Una oración por lo que queremos para nosotras, no centrada precisamente en el alma pecaminosa y condenada de nuestros hijos. Y es así con las emociones. Ya no quiero sentir. Es que ya no quiero sentir, Señor. Pero qué valioso consejo nos deja el apóstol Pablo. Porque al manifestarle a Dios todas nuestras necesidades, fíjense, pasamos tiempo con Él. La oración me mantiene cerca de Él, en ese lugar seguro, en ese refugio, en esa torre fuerte. Y eso, mi hermana, nos devuelve el gozo. Al poner nuestra mirada en Él, dejamos de enfocarnos en nosotras mismas y ponemos nuestra mirada en el Dios de nuestra salvación, no en nuestra situación. Y ustedes conocen
la, cuando Pedro fue caminando sobre el agua y perdió de vista a Jesús y Señor, me hundo porque perdió de vista a Jesús. Vamos a dejar de poner nuestra mirada en nuestra situación y vamos a enfocarnos en mirar a Dios. Porque dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Como les decía, el obrar del Espíritu Santo se manifiesta en paz. Y esa es una paz que no todos comprenden y nosotras mismas a veces no comprendemos. La gente viene y te dice, oye, pero esta situación se está saliendo de control, como tú estás demasiado tranquila. No lo entendemos nosotras y tan menos los demás, pero esa es la paz que el Señor nos da. Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En aquel que por nada se afana, que ora por todo. Inmediatamente surge algo y la presenta delante de Dios. Inmediatamente le preocupa algo y viene y lo manifiesta al Señor. Se mantiene hablando con Dios en oración. Esto significa que la mente persevera en esa actitud de dependencia. Y aquí es donde el versículo 7 de Filipenses 4 deja de sonar bonito para hacerse una experiencia real. La comunión a través de la oración me permite descansar y me permite confiar. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió y prometió estar conmigo todos los días. Pero si la oración no te da descanso y mucho menos confianza, entonces es porque tu fe, pues porque nuestra fe es incrédula. No dejemos de orar de todas maneras. Quizá necesitaremos orar como ese padre que se acercó a Jesús por ayuda para su hijo. Jesús le dijo, al que cree todo le es posible. ¿Y qué le contestó ese padre? Señor, ayúdame en mi credulidad. Ayúdame a superar esta incredulidad porque es así, pequeñita, chiquita. Es muy poca. Se requiere fe, mi hermana. Se requiere fe para confiar. El domingo también aprendimos de una mujer a la que Jesús le halagó su fe. Pero pidámosle la ayuda al Señor para que crezcamos en fe. Y a medida que crecemos en fe, vamos a crecer en confianza. ¿Por qué? Porque vamos a ir conociendo al Dios de la Biblia. Sí, porque es en la palabra de Dios que vamos a encontrar el consejo, la guía sobre cualquier emoción. La hermana Romy nos hablaba hace 15 días sobre una de ellas. Porque el Señor sabe, mi hermana, que lo vamos a necesitar. El Señor sabe que vamos a atravesar muchas cosas si nos dejamos llevar por nuestras emociones. La ansiedad no va a encontrar un espacio ancho y no va a causar estragos si estamos protegidas, si estamos dependiendo del consejo de Dios. Dejen que el Espíritu Santo los guíe para que no nos dejemos llevar por nuestra naturaleza pecaminosa. El ejemplo de Adán, después de la caída, se dejó, ahí donde ya vimos que se dejó llevar, se dejó que la ansiedad lo controlara. Y esta emoción estaría en control de su estado de ánimo. No sabemos y la Biblia no describe cómo estaba su estado de ánimo, ¿verdad? Solo describe que tenían miedo, pero dentro de ese miedo, que tantas cosas estaban pasando, ¿verdad? Porque muchas veces cuando nosotros nos dejamos controlar por esta emoción, mengua nuestro estado de ánimo. Hace que andemos desubicadas, hace que andemos sin sobriedad.
Aunque sea una condición médica, mi hermana, busca la ayuda necesaria. La medicina ha ido avanzando. Y así como regulamos nuestros desórdenes hormonales, como les decía yo, hay inhibidores químicos que también son naturales. Y el Señor también los ha provisto. Con un diagnóstico eh, certero que ya un neurólogo, que un psiquiatra te ha dado, pues tomo la muleta, ¿no? No sé, el tratamiento, tomo la muleta, tomo quizá esa medicación, pero agarrada de la mano de Dios y confiada en su precioso plan, ¿sí? Los estudios clínicos y las imágenes, en este caso, pues son lo ideal, lo primero, porque yo estoy segura que muchas van a decir, bueno, ya como lo describiste todas estas cosas, yo creo que yo ando como que, bueno, vayan con un buen médico y obviamente todo tiene que ser corroborado con estudios y con imágenes, eso es lo ideal, porque tratándose de la ciencia, pues es más certero. Como les decía yo, la psicología puede tratar cualquier otro caso como un trastorno mental. Esos episodios de ansiedad que la gente hoy está teniendo, que simplemente aparecen, pues los están precisamente encasillando en trastornos, ¿verdad? Pero nosotros sabemos como cristianas, como creyentes, que también vienen por muchas otras cosas. Hay pecados no resueltos, por ejemplo. Muchas cosas tienen que ver con la falta de perdón, situaciones que vivimos en el pasado, cosas aún en el presente que estamos postergando, el miedo a ser exhibidas, a ser expuestas, el miedo a la vergüenza. Si eres una mujer cristiana, si somos mujeres creyentes, el Espíritu Santo seguramente está haciendo esa labor en nosotras, ¿sí? Nos está causando esa incomodidad. Y como estamos incómodas y no confesamos y no vamos a la raíz, se vuelve un patrón y estamos ansiosas constantemente. Y se va acumulando, eso es lo peor, hasta que nos rebasa. Y entonces el cuerpo lo empieza a manifestar, ¿verdad? Y vienen la sintomatología. Pero la negación, la justificación, la evitación, parecen razonables en nuestra mente. No toca mi dolor, no me expone al miedo, a la vergüenza. Pero sabes, mi hermana, provoca que nuestros huesos se sequen. Empezamos con irritabilidad, empezamos con falta de sueño, falta de concentración. Ahí andamos todas despistadas, andamos llorando, porque aquí es donde se empieza a retroalimentar la ansiedad y la falta de control se hace presente. Dice Salmo 32, 3, 5. Se los voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Es un salmo de David. Mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Me castigabas día y noche. O sea, ahí estaba el espíritu recordándole. Y fui perdiendo fuerzas, como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Aquí está lo que la Biblia dice respecto con el ejemplo de David. Lo que dice Filipenses, ora, habla con Dios, dile cómo te sientes. La ansiedad, mi hermana, no puede ser un estilo de vida, no puede ser permanente, es un pecado. Cuestiona la sabiduría, perdón, cuestiona la soberanía de Dios, cuestiona su omnipotencia, cuestiona su omnisciencia, cuestiona su omnipresencia, cuestiona su gracia, cuestiona su misericordia. Cuando perdemos la objetividad, como David perdió la comunión con Dios, sin objetividad perdemos la comunión con Dios, damos paso a que la ansiedad nos domine y controle
Y esto redunda en pecado sobre pecado. Allá vamos, trastabillando. Como le dice David, decidí a reconocer que fui rebelde contigo. Ahí está el Espíritu Santo redarguyéndonos, pero en lugar de venir y solucionar, allá vamos, y vamos, y vamos. Y entonces el panorama se va haciendo todavía más grande. Hay cristianos hoy en día dependientes de muchos trastornos y no precisamente de Dios. Y como les decía, vienen a veces de sentimientos no resueltos, vidas guiadas por trasfondos culturales, costumbres, patrones, con pensamientos ansiosos por el futuro, porque quiero esa casa, porque quiero ese carro, porque tengo este proyecto, porque no llega el trabajo de mis sueños, porque todavía no me siento aceptado en ese grupo social. Por esto el llamado a acercarnos a Él, como lo dice Santiago 4:8, acerquémonos a Él, limpiémonos nuestras manos, purifiquen sus corazones, purifiquemos nuestros corazones. Para las personas con un futuro incierto, esto es normal. Por eso hoy están los consultorios llenos, ¿sí? Pero teniendo una esperanza segura como la nuestra, pues debería cambiar el panorama, ¿cierto? Dice Proverbio 22:3. Me encantó este proverbio. Dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El avisado, el que ya sabe lo que puede pasar, el que ve venir el peligro, dice que se esconde, lo evita. O sea, nosotras ya estamos avisadas, puede aparecer la emoción, puede venir la preocupación, puede venir el nerviosismo, puede aparecer la ansiedad y yo ya sé cómo va a acabar esto. Discierno, busco refugio en el Señor, en el Dios de mi salvación, porque yo ya sé que si yo le doy pie a esto va a robar mi paz. Esto es lo que dice el proverbio. El avisado ve el mal y se esconde. Nosotras estamos siendo avisadas. La palabra nos está avisando. Y por lo tanto vamos a ir al Dios de nuestra salvación. No me voy a poner en riesgo. Vendré al Señor, le diré cómo me siento. Le voy a suplicar, le voy a rogar por su intervención. Y le voy a dar gracias por lo que sea que resulte. Y si he pecado, Él está cercano a los quebrantados de corazón. Ahora, sigue diciendo el proverbio. No obstante el simple, mas los simples pasan y reciben el daño. Ese indiferente, esa persona ingenua, ese que piensa que no va a pasar nada, de dar rienda suelta a la emoción y no va a pasar nada, va a pasar pronto, a pesar de las señales de peligro que ya estamos encontrando en la palabra. No nos detenemos a evaluar pensando que la vamos a librar, ¿verdad? Y no, lleva el daño, sufre las consecuencias, como Adán, como David. Por esto Efesios 6:18 dice, oren en todo tiempo. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Estemos en una comunión constante, en dependencia de Dios a través de la oración, a través de la confesión. Este versículo de Proverbios 22 nos debe llevar a meditar esta noche acerca de lo que el Señor ya ha provisto como ruta de escape. Ya estamos siendo avisadas para que actuemos inteligentemente y diligentemente. Muchos tragos amargos podríamos estar evitando, muchas crisis de ansiedad, muchas migrañas estaríamos evitando, porque la ansiedad nos roba el gozo. Antes del versículo de Tesalonicenses,
5:17, orar sin cesar, dice, estad siempre gozosos. La voluntad del Señor es que tú y yo tengamos vidas plenas, experimentando su gozo y su paz, viviendo en una relación con Él, viviendo en una comunión con Él, como fuimos diseñadas, como para eso fuimos creadas. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, como les decía, no todos la van a entender, nosotras mismas no la vamos a entender, y la paz de Dios guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nuestro corazón va a estar asegurado y nuestra mente va a estar limpia. Aquí es donde el Espíritu Santo va a depositar su fruto. No dependo de las circunstancias, sino de la fe. De la fe puesta en mi Dios, en el Dios de mi salvación. Y esta paz que el Dios de mi salvación provee, nos va a dar descanso, nos va a permitir vivir en quietud, en medio de la adversidad. Y voy a terminar, mi hermana, con otros dos versículos. Después de pasar ese momento de ansiedad que le afectó físicamente a David, cuando confesó su pecado y experimentó la paz de su Señor, sigue diciendo en el versículo 6 y 7. Por eso los que te amamos, oramos a ti en momentos de angustias. Lo estoy leyendo en la traducción en lenguaje actual. Por eso los que te amamos, oramos a ti en momentos de angustia. Cuando vengan los problemas, no nos podrán alcanzar. No vamos a estar ansiosas. Tú eres mi refugio. Tú me libras del peligro. Por eso, con voz fuerte, canto y festejo mi liberación. Vamos a estar en completa paz con nuestro Señor. Y eso es lo más importante, estar en paz con nuestro Señor. Gloria al Señor, porque Él está cerca y promete guardar nuestro corazón y promete guardar nuestra mente. Amén. Gracias, mi hermana. Pues no debemos de sentir culpa, ¿no? Por sentirnos, por experimentar preocupación, como mencionó nuestra hermana Marta, es parte del diseño. Dios nos creó con la capacidad de preocuparnos ante las cosas que pueden representar un peligro y de esa manera actuamos, ¿no? Anticipándonos a ciertas situaciones, pero el pecado viene cuando la preocupación ha tomado el control, cuando la preocupación nos lleva al punto en donde nos sentimos desprovistos de esperanza. En ese momento nos hemos olvidado de Dios. Cuando llegamos a ese punto, ya estamos en la zona roja, ¿no? Y me encanta me encantan todos los versículos que usaste, me parecieron sumamente apropiados y como nuestra fórmula sumamente efectiva de Filipenses 4 del 6 al 7. No la hemos memorizado solo porque sea parte de un manual, la hemos memorizado porque es un arma poderosa para la batalla que enfrentamos todos los días y mucho más en esta contra nuestras emociones. No porque sean algo que no deba de estar, sino porque es algo que cuando sale de control nos arrastra lejos de Dios, ¿no? Cualquiera que ésta sea, lo vamos a seguir viendo a lo largo de la serie, pero hablando específicamente de la ansiedad, estaba pensando cómo tiene todo que ver cuando mantenemos nuestra mirada o nuestra atención demasiado tiempo puesta en las cosas temporales. Por eso la instrucción de Jesús claramente fue poner la mira en las cosas de arriba, ¿no? Cuando empezamos a pensar en la eternidad, en la gloria que nos espera, en cuán grande es nuestro Dios, desaparece la ansiedad y viene su paz, ¿no? Justo como cerramos. Entonces, pues vamos a orar, mis hermanas, con esto en mente, ¿sí? Gracias, mi hermana. Señor, te damos gracias porque en todo tiempo tú tienes
control. Así Tú es. mantienes el control, Señor. Nunca nada pasa en nuestra vida ni pasará que no haya atravesado primero el filtro de tu perfecta voluntad. Esto es una realidad y un principio que nunca debemos olvidar. Que las dificultades que tú permites en nuestra vida, las cosas que posiblemente llegaran a ocurrir, nunca pasarán de largo el filtro de tu perfecta, buena y agradable voluntad. Señor, todo lo que tú permitas en nuestra vida, tú lo permitirás porque es necesario para formar el carácter de Cristo en nosotros, o para estimular nuestra fe, o para llevarnos a conocerte a ti de una manera más íntima y más profunda, o para manifestar tu gloria, Señor. El punto es que en ti siempre hay propósito para todas las cosas. Sí. Por eso es que no debemos de permitir que la ansiedad, la preocupación o el afán hagan morada en nuestros corazones, que nos lleven a tomar decisiones arrebatadas, motivadas por eso, porque no debemos de huir de las situaciones o de las posibilidades, sabiendo que tú tienes el control y tienes propósito en todas las cosas que permites en nuestra vida, Señor. Tú eres bueno sobre todas las cosas. No permitas que jamás dudemos de tu buena voluntad para con nosotros. No permitas, Señor, que nuestros corazones se arraiguen de tal manera a las cosas de este mundo que vivamos en angustioso afán por miedo a perderlas, Señor. Al contrario, ayúdanos a mantener nuestras miradas puestas en ti, en aquel que es dueño de todas las cosas, en aquel que es nuestro Padre perfecto y que conoce todas nuestras necesidades, aquel que es más que poderoso para suplir cada una de ellas conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque en ti está nuestra seguridad, en ti está confiado nuestro corazón. En ti, Señor, podemos tener completa paz, porque nada falta a los que te aman y a los que confían en ti. Jamás seremos avergonzados, Señor. Así es que gracias por cuidar de nosotras, gracias por adoptarnos como tus hijas, gracias por atraernos a tu reino, gracias por sacarnos de las tinieblas y traernos a tu luz. Gracias por darnos una nueva perspectiva y una nueva vida en ti, Señor. Gracias, Padre, por llevarnos a una nueva dimensión en donde tú eres el total y absoluto gobernador y rey. Gracias, Señor, por afirmarnos con tu palabra cada día y ayúdanos, Señor, a caminar contigo de día y de noche en una vida de comunión ininterrumpida contigo, porque aunque vengan nuestras emociones, no se saldrán de control y no nos dominarán y no nos arrastrarán, porque unidas a ti, todo lo podemos, Señor. Así es. Nada nos va a arrastrar, nada nos va a destruir mientras estemos asidas de ti, que eres la roca de nuestra salvación, nuestra fortaleza, nuestro castillo, alto refugio y torre fuerte. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.